terminaba de orar el oficio y laudes cuando recibí esa llamada que me sorprendió y desde allí ya cambió un poquito mi vida. Quisiera también tener esa cercanía con la gente. Quisiera estar cerca de las comunidades, de las parroquias. Les digo, me gusta mucho ir entre la gente, sí. La gente en mi pueblo me llamaba, mucha gente Juanito, mucha gente me dice así. De mis paisanos hay esa cercanía. No es el señor obispo, no. Mucha gente me habla así como me hablaban cuando estaba de joven, de seminarista, de sacerdote y ahora de obispo. Le preguntaban a mi mamá, dijo, yo ya se lo entregué a Dios desde que entró al seminario. ¿No le duele que vaya a Aguascalientes? Es que yo ya se lo entregué a Dios. Ella con una fe muy sencilla, simple, con toda franqueza, sinceridad, humildad. No merezco tanto premio, pero si Dios me lo ofrece, con mucho gusto lo voy a recibir y le pido a Dios la gracia para poder cumplir con responsabilidad lo que Él me pida en esta iglesia particular de Aguascalientes. ¿Qué tal, auditorio del Heraldo? Nos encontramos en Morelia, Michoacán, en lo que fue un monasterio, es Casa San Benito, y aquí nos está dando albergue para esta entrevista Monseñor Juan Espinosa Jiménez. Él es obispo auxiliar aquí en Morelia, y pues como todos los aguascalentenses ya sabemos, es el obispo recientemente nombrado por el Papa Francisco, obispo de Aguascalientes para nuestra diócesis. Y estará atendiendo pues el trabajo relativo a lo que es la región que corresponde a esta diócesis, que es todo el estado de Aguascalientes, una parte de Zacatecas y una parte de Jalisco. Pero venimos a platicar, sí, con Monseñor Juan Espinosa, pero también con la persona que hay detrás de nuestro obispo de Aguascalientes. ¿Quién es Juan Espinosa, Monseñor? Cuéntenos. Muchas gracias, Laurita, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y con mucho gusto les contaré quién es este obispo, quién es este sacerdote, ese seminarista y ese joven que surgió de un lugar que se llama La Piedad, Michoacán, donde se juntan los tres estados, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Yo nací el 11 de mayo de 1965 en una familia sencilla, pobre, humilde. Mi papá Juan Espinosa Olivo, mi madre María Antonia Jiménez Moreno. Soy el tercero de 7 hermanos, tengo un hermano varón y 5 hermanas mujeres. Todos ellos ya están casados, tengo aproximadamente 28 sobrinos y ya también tengo sobrinos nietos, vamos en el número 13. Una familia grande, como todas las familias que hay en México y seguramente en Aguascalientes, donde hay valores y donde también los antivalores se hacen presentes. Pero una familia normal como la de todos ustedes. El sacerdote no viene del cielo, sino que surge de una familia sencilla o de una familia abierta a la acción de Dios. Lo que puedo decir es que mi familia, en medio de su sencillez, era una familia de fe. Mi padre, un hombre creyente, mi madre por igual. Ella fue catequista de joven, mi padre pertenecía a un grupo. Allí en La Piedad estuvo un sacerdote que fue muy significativo, Monseñor Alcaraz Figueroa, don Estanislao, que fue párroco y después le hicieron obispo de Matamoros, primero obispo de Matamoros. Y él tenía mucho entusiasmo con los jóvenes. Entonces, vengo de esa familia sencilla, de fe. Mi infancia la pasé allí en esa ciudad de La Piedad, hoy es ciudad. En mis tiempos todavía era como un pueblo, todos nos conocíamos y yo vivía en un lugar que ahora es parte del centro, pero estaba fuera de lo que era el centro de ese pueblo. La gente también muy fervorosa. Ahí tenemos 2 signos grandes, la presencia del Señor de la Piedad, de donde toma el nombre la ciudad, pero también la presencia de la Virgen de la Asunción, que me alegra mucho saber que Aguascalientes la tiene como patrona. Y allí crecí, estuve en la primaria, Romero Flores, una primaria que le llamaban la Escuela Nueva, pero ya llevaba 40 años de estar prestando el servicio. Allí estudió mi mamá también la primaria y me tocó estudiar ahí la primaria.
con muchos otros compañeros de barrios también así pobres, pero era un ambiente muy agradable. Allí había una capillita dedicada a Santa Juliana, también allí fui al catecismo como todos los niños. Hice mi primera comunión sin tener tanta claridad de las cosas, solamente recuerdo que tenía muchos deseos de recibir al Señor y de recibir la hostia con vino. Decía, ¿cómo sabrá? Y me recuerdo bien eso porque estaba chico y era lo que más como me impulsaba, sin saber todo lo que después vendría. También desde pequeñito empecé a ayudarle a mis papás. Mi papá es comerciante, vendía en los tianguis, ropa, y a mí me gustaba mucho ir a ayudarle a trabajar. Toda mi infancia y mi adolescencia, hasta que entré al seminario, estuve trabajando. Vi cómo iba creciendo el negocio de mi papá. Empezamos de cero. Mi papá había trabajado en diferentes oficios, como albañil, como vendedor en una tienda de ropa, y de ahí le surgió la inquietud de poder hacer su negocio. Y empezamos poco a poco. Cuando ya tenía yo 18 años, pues el negocio había crecido bastante, y fue cuando tomé la determinación de entrar al seminario. La secundaria le hice en una escuela federal, secundaria federal, también con gente del pueblo, con gente común, nada extraño. Y la preparatoria me tocó hacerla con los Hermanos de la Salle, una escuela ya más de élite, allí en La Piedad. No entré por formar parte de la élite, sino porque había un sacerdote que era el rector de la capillita donde vivíamos en el barrio, y él era maestro de esa preparatoria, y él me ayudó para que yo pudiera entrar a esa preparatoria. Fue una experiencia también muy bonita, porque acá en el ambiente de la escuela federal o de la escuela primaria, poco se hablaba de Dios, y algunos maestros también eran contrarios a las cuestiones religiosas o la cuestión de la iglesia. En cambio, cuando entré allí a esa preparatoria, empecé a tener un ambiente religioso muy bonito, donde teníamos la celebración de la Eucaristía cada mes, nos hacían paseos, nos hacían reflexiones, aparte de todo el estudio. Era una formación más integral. Aunque eran alumnos, mis compañeros, sobre todo hijos de familias más pudientes de La Piedad, ahí hay muchos industriales, hay gente pues que ha sobresalido también en esos negocios, pero eran también muy acogedores. Con ellos me sentí también parte, me integraron, y ahí fue donde creo yo que se fortaleció más mi inquietud de entrar al seminario. En 1983 entré al seminario de Morelia, y también iba yo con mi idea. No tenía tan claro si quería ser sacerdote, pero me llamaba mucho la atención. Recuerdo que de joven hacía mi reflexión: creo yo que si no entro al seminario nunca voy a ser feliz. Esa era mi idea que tenía. Cuando le dije a mi papá me dio mucha libertad, me dijo: adelante, ve, si ves que es tu camino, que es tu vocación, si Dios te llama, adelante, yo te voy a apoyar, y si no te vienes, aquí hay trabajo o estudias alguna otra cosa. Mi mamá sí le dio un poco de tristeza, aunque mi mamá siempre decía también que a ella le gustaría tener un hijo sacerdote. Yo escuchaba eso, pero no lo tomaba tan en serio, ¿verdad? Mi mamá decía que los sacerdotes sufrían mucho, que los misioneros que iban, y yo siempre le decía a mi mamá: ¿pero qué sufre un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote si yo los veo sentados y los veo que celebran y hablan? ¿De qué se cansan? Mi mamá guardaba silencio y decía: no, es que tú no conoces la vida de un sacerdote. Y ella cuando le dije que quería entrar al seminario, como que sí se quedó más triste y dijo: bueno, ya será de Dios. Sin embargo, me apoyaron los dos. El primer año del seminario, mi conclusión única fue esta: sé que hay un Dios que me ama, que me quiere, que me está llamando. Todavía no sé si es para el sacerdocio, pero quiero continuar mi formación, y continué en el seminario. No sé si hasta aquí. En el seminario entré de inmediato, y entré con mucha alegría y bien recibido. A mí me gustaba mucho el deporte del taekwondo. Había estudiado 5 años taekwondo, allá también, en el medio del estudio, del trabajo con mi papá, de la vida normal de la familia. Siempre saqué el tiempo para ese deporte que me gustaba mucho. No me gustaba mucho el fútbol, el básquetbol sí. El fútbol no me gustaba porque no sabía, era malo.
mi hermano era muy bueno y había pues las diferencias, no siempre me invitaban a jugar. En cambio en el taekwondo me fue muy bien y me gustaba, y cuando llegué al seminario esto me sirvió mucho porque había un grupito que entrenaban, pero eran de cintas muy básicas y yo ya llevaba un poquito avanzado, entonces me tocó coordinar ese grupo en el seminario y eso me dio a mí mucha vida. La vida del seminario me gustó mucho, yo pensé que solamente estaríamos rezando, estaríamos haciendo puras cosas así pías. En cambio no, pues era una vida normal, una vida de alegría, de trabajo, de estudio, de servicio, y eso me gustó mucho, me llenó mucho. Decimos, Sí. es un ser humano como cualquier otro, con una vida, como bien dice usted, no se la pasan rezando, no se la pasan frente al altar, sí tienen una prioridad, pero también tienen una vida. Claro, y también ahí en el seminario la vida era como en cualquier escuela, pero con otra línea, y había más cariño, más fraternidad, sentirse más parte, y además los formadores, los maestros, pues siempre infundían un ambiente de familia, de cercanía. Los mismos sacerdotes, recuerdo con mucho cariño a mi director espiritual, muy humano, muy cercano. Todos los que llegamos al seminario llegamos con inquietudes, con confusiones, y llegamos con una historia personal. Mi historia personal de familia pues había sido agradable en general, pero también sin duda que había algunas heridas, había situaciones que tenía que equilibrar, controlar, y en ese sentido el director espiritual nos ayudaba bastante. Entonces mi vida es una vida normal como la de un joven cualquiera, de una familia común, sin ninguna cosa extraordinaria, y más bien en mi vida personal fue una vida de lucha constante. No nací entre algodones. También eso lo agradezco a Dios, que me haya permitido nacer en una familia común donde tuvimos que trabajar, salir adelante y preocuparnos de los hermanos. Agradezco esa familia de 7 hermanos donde todos teníamos que aportar, todos teníamos que ayudarnos y todos sentirnos parte. Mi papá nos hacía sentir parte del trabajo, parte de la vida, y todos teníamos que trabajarle. A mí me gustaba mucho el trabajo de mi papá. De hecho, cuando entré al seminario, lo que más extrañaba era mi familia, el trabajo y el taekwondo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo lo compensó, monseñor? Ya después en el seminario, bueno, llegué y encontré una familia muy grande de muchos hermanos, donde también había discusiones, donde también nos peleábamos, pero donde nos dábamos la mano, nos reconciliábamos y donde sentíamos también el apoyo, la ayuda, la cercanía. Después lo del taekwondo no tuve ningún problema porque el seminario me di cuenta que un pilar grande de la formación era la cuestión humana, y la cuestión del deporte tenía un papel muy importante, porque en el deporte se fraguan muchos valores. El valor de equipo, de no estar solito, de no ser individual, el valor del esfuerzo, de la lucha, ahí también la fuerza de voluntad, el tener una fuerza de voluntad. A veces los más agresivos decíamos, no, vamos a servir para sacerdotes, y veía otros compañeros que eran muy tranquilos y eran los que se iban yendo del seminario, y quedábamos los más atrabancados, perdón por la palabra, ¿verdad? Los que tenían un carácter pues más forjado. de carácter más fuerte, y que también nos íbamos moldeando, ¿verdad? Como en un arroyo las piedritas se van alisando en el roce, y creo que así pasa en el seminario. Uno se va alisando, uno va quitando las asperezas poco a poco, ¿verdad? Oiga, monseñor, y una cosa interesante, es cierto, entran un número determinado de seminaristas y en el camino se van quedando los que no tienen esa vocación real. Tal vez en algún momento sintieron la inquietud o esa duda de si será mi camino o no, y como usted bien dice, se van puliendo las piedras. ¿De cuántos de su generación lograron ser pues lo que ellos querían ser, llegar al sacerdocio? Cuando entré al seminario entramos 80 jóvenes. Íbamos 5 que ya habíamos hecho preparatoria y nos integramos a un grupo de 56, que ya venían 56.
De esos 56, nos ordenamos 21. Y nuestro grupo fue un grupo muy bueno, de muchos frutos. Por lo general, de los que entran, el 10% llegan a la ordenación. No es que no tengan vocación, uno va al seminario, el tiempo del seminario es un tiempo de discernimiento. Creo que lo más importante es que uno se encuentre con Dios, se encuentre consigo mismo, uno pueda reflexionar, meditar y uno pueda descubrir qué me está pidiendo Dios en mi vida. Y muchos de mis compañeros que no fueron sacerdotes hoy son personas muy buenas que están prestando un servicio en la iglesia y en la sociedad desde otra perspectiva y que también sintieron el llamado de Dios a ser generosos, pero en otro campo. Y también, desafortunadamente, en el camino de la vida sacerdotal, aún ya habiendo recibido la ordenación, tenemos un compañero que dejó el ministerio, que después del camino se dan cuenta que no es el camino que el Señor les había marcado. Y con dolor, con tristeza, pues han tenido que optar por otro sendero. Como usted dice, a seguir su ministerio, pero desde otra trinchera, desde otro camino. Sí. Y yo fui formador del seminario. Ajá. Me ordené en 1993. Yo estaba ya ansioso de ir a la parroquia. Me gustaba mucho el trabajo de parroquia, el catecismo con los niños, encuentro con catequistas, con jóvenes, con adultos, visitar enfermos, estar al pendiente de las cosas que vive la gente común. Y me gustaba mucho el trabajo de la parroquia, ayudar en las misas de los domingos o de cualquier misa me gustaba ayudar, preparar las municiones, preparar el equipo de liturgia, todo eso me gustaba bastante. Y el último año me mandaron a Salamanca, Guanajuato, a hacer mi experiencia los fines de semana con un párroco que me decía que él quería que me quedara allí, y yo sí estaba entusiasmado por quedarme allí. Faltando unos meses de terminar mi formación, el rector del seminario me llama y me dice, ¿sabes qué? El obispo quiere que tú te quedes de formador en el seminario. No le digas a nadie, consérvalo, porque es muy probable que tú te quedes de formador. Ya en el último año de cuarto de teología en el seminario, a mí me habían pedido también que acompañara y diera clases a los alumnos del seminario menor, a un grupo del seminario menor. Cuando me dijo eso el rector, me dio gusto, pero yo quería más bien estar afuera. Sí. Toda mi vida del seminario había esperado el momento de salir para ir a una parroquia. Sin embargo, no me disgustó y lo acepté también con mucho gusto el quedarme de formador. Y estuve de formador 4 años y medio en el seminario menor. También una experiencia muy bonita, donde pues uno veía a los jóvenes cómo llegaban. Ahora veo a mis alumnos sacerdotes, me da mucho gusto verlos, unos muy inquietos, de punta, otros más serenos, más tranquilos. Y veo ahora en sus parroquias cómo trabajan con tanto entusiasmo, cómo han hecho un trabajo muy bueno, y me da gusto verlos. Y de esos alumnos que tuve en el seminario, también los veo a veces acá en las parroquias, en las ciudades, en los pueblos, y resulta que es un ingeniero, que es un arquitecto, que es un médico, o un simple albañil, me dijo el otro día uno, pero muy responsable, muy trabajador, y me da gusto que ellos, de alguna manera, son fermento de comunión, fermento de desarrollo, de progreso Que en sus finalmente pueblos. se llevaron su base, ¿no? Sí, sí. Oiga, y de cuando usted tenía la inquietud, de aquel recuerdo que usted dice, ¿cómo sabrá la hostia Ajá. el cuerpo y la sangre? Que usted no sabía que era el cuerpo y la sangre, pero usted quería la hostia y el vino. Ajá. De aquel tiempo, al temor que tenía su mamá de decir, es que es una situación difícil la que pasan los sacerdotes, es realmente complicado. ¿Qué le tendría que decir a su mamá esta etapa que ya pasó y que hasta dónde llega ahora? Bueno, yo creo que lo vería con mucha gratitud. Dios llama de muchas maneras y llama a veces de forma insignificante. Así se manifiesta Dios, y así lo hemos visto en el misterio que hemos celebrado o que estamos celebrando todavía de la Navidad, y el misterio también, o la fiesta, solemnidad de la Epifanía. Los Reyes Magos van a ver al Rey de Reyes y lo encuentran envuelto entre pañales en un pesebre. Y así lo veo también yo. Esa inquietud
de querer saber a qué sabe la hostia y con el vino, decía yo. Y cuando lo recibo, pues no sentí muchas cosas extrañas, pero sí me dio mucho gusto, una grande alegría. Después lo que me decía mi mamá de que el sacerdote sufre mucho y casi eso era como un reto para mí. ¿A poco sí sufrirán? Yo sí voy a entrarle. ¿Y sufre? ¿Verdad? No, en cierto sentido sí, también, ¿verdad? Hay un sufrimiento que es el misterio pascual. Yo lo sintetizaría así. El misterio pascual es pasión, muerte y resurrección. Y lo vivimos a diario. Y el sacerdote lo vive a diario. Diario tiene que vivir un momento de pasión, de muerte y de resurrección. La pasión en el sentido del sufrimiento, las angustias de la vida, lo normal de que uno va viviendo, problemas que surgen, situaciones que uno a veces no cree que puede dar una solución. Y eso implica renuncias a gustos, a descanso, a llevarla tranquila, a pensar en sí mismo. En eso consiste la muerte. Y en la medida que uno es capaz de asumir, de vivir esos sufrimientos, esos retos, esos desafíos, también uno experimenta la alegría. Si uno renuncia a sí mismo, si uno renuncia a su individualismo, uno se abre a la comunión y allí se viene una glorificación, una alegría. La vida de nosotros, la vida humana, está enmarcada en ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Todos, si queremos algo importante, algo bueno, hay que luchar, hay que trabajar, hay que sufrir, hay que renunciar. Y de allí brota una alegría. Entonces la vida del sacerdote es una vida muy agradable, pero que requiere también mucho sacrificio, mucha renuncia personal, mucha disponibilidad al servicio. Y desde allí lo veo. Y ahora la hostia consagrada con el vino lo reflejo así. El Cordero Pascual que nos da el ejemplo. Él se sacrifica para salvación de todos y se dona por todos. Y eso es lo que estamos llamados los sacerdotes también. Oiga, y usted decía, ¿un sacerdote de qué se va a cansar? Ajá. ¿Es cansado, monseñor? Pues eso ¿Era tan fácil como usted pensaba? Yo lo decía así. Yo lo decía, pero ¿de qué se va a cansar el sacerdote? Sí, a veces es muy pesada, es una vida muy bonita y uno tiene que ser muy organizado. Y por eso el seminario, la vida del seminario le va dando a uno un orden para que su vida sea ordenada. No siempre lo logramos porque la demanda de la gente es mucha. Porque hay personas que quieren platicar, quieren dialogar, traen algún problema. Mucha gente que quiere confesarse, que trae el dolor dentro. Y uno no es indiferente a lo que la gente le platica, a lo que la gente le comenta. Uno lo sufre también. Entra una empatía con ellos, una compasión con la gente. Uno no puede ser indiferente. Y la gente lo busca a uno mucho. Después toda la organización pastoral que tiene que hacer uno. Todo eso uno no lo sabe, tiene que prepararse, si uno quiere hacer una buena homilía, tiene que reflexionarla, meditarla, orarla, investigar, estudiar para poder dar un mensaje que tenga sentido. Y también para allí descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que digamos. Entonces es mucho el trabajo de un sacerdote, la organización de la parroquia. No es solamente celebrar la Eucaristía, organizar la comunidad, acompañar a los grupos, ver a los enfermos, platicar con el empresario, estar en los medios de comunicación como ahorita. Es muy demandante el trabajo, pero muy gratificante, muy bonito. Si uno inicia con Dios el día y lo cierra con Dios el día, entonces allí viene también parte de la glorificación. Y nuestra vida de un sacerdote tiene que estar configurada con la de Cristo. Y Jesús, tenemos que ser como Él. Jesús, después de una larga jornada de trabajo, iba por la noche a la montaña a orar, a encontrarse con el Padre, para recargar baterías, para poder tener nuevamente la bondad, la misericordia, el amor hacia la gente. Y creo que esa es la tarea del sacerdote. Oiga, monseñor, y ya hablamos de esta situación de la actividad y del trabajo del sacerdote, pero luego viene el trabajo del obispo auxiliar y viene
el trabajo del obispo, que ya no nada más es el encargarse de los fieles de una parroquia o de la gente que se acerca a pedirle el consejo, a pedirle la oración, a pedirle la atención. Ahora va a ser toda una diócesis numerosa, Sí. también muy demandante, y en esta ocasión muy ansiosa de tener un pastor del que ya carecimos durante un largo año, y que queremos a alguien que nos llene el alma, y seguramente ese compromiso ha recaído en usted a raíz del nombramiento hecho por el Papa Francisco el 13 de diciembre, el 23 de diciembre exactamente, y seguramente ya lo tendremos por allá a partir del día 15 tentativamente, mentalizado ya para todo ese reto. ¿Cómo lo siente a partir de la experiencia de ser un obispo auxiliar? Pero esto es algo más superior. Ajá. Bueno, la experiencia de ser obispo auxiliar también es muy agradable, también con sus cruces, pero uno le ayuda al arzobispo o al obispo a cargar con la cruz, no la lleva uno directamente. Ha sido una experiencia muy bonita, 10 años de obispo auxiliar. De estos 10 años, 4 años me pidieron un servicio a nivel latinoamericano. Estuve en el Consejo Episcopal Latinoamericano del 2015 a 2019, y allí también más o menos en primera persona, tomando todo el trabajo pastoral y de acompañamiento a las conferencias episcopales de América Latina, pero siempre en segunda persona. Ahora que me toca en primera persona, sí, desde el día 19 de diciembre, cuando recibí la noticia por parte del nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola, que me habló así repentinamente y me dice: el Papa lo ha nombrado obispo de Aguascalientes. ¿Qué estaba ¿Acepta haciendo? o no acepta? ¿Qué estaba haciendo cuando recibió esa llamada? Yo iba a una parroquia que se llama Áporo, donde está dedicada a San Lucas Evangelista. Iba a confirmar. Es un pueblo muy bonito entre la sierra, donde llega la mariposa monarca. Y llegué temprano, me detuve en mi auto para rezar, terminaba de orar el oficio y laudes cuando recibí esa llamada que me sorprendió, y desde allí ya cambió un poquito mi vida, porque era el Evangelio de la Anunciación ese día. Y estaba meditando y estaba reafinando mi homilía con la respuesta de la Virgen, cómo se turba, cómo pregunta, y después de que entiende un poquito, dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando terminé de hacer esa meditación, me habla el nuncio, y de inmediato me caí el 20, me siento, creo, la sensación también de la Virgen, de sorpresa, de alegría, de temor, muchos sentimientos encontrados, pero también en el fondo mucha alegría. Me dio mucha alegría, y de inmediato se me vino la imagen de la diócesis de Aguascalientes. Yo tengo una idea de que es una diócesis muy importante, muy bonita, muy pujante, con muchos sacerdotes, muchas religiosas, laicos comprometidos, una diócesis ejemplar en México, porque la mayor parte de sus habitantes son católicos, con un dolor muy fuerte de haber perdido a su obispo, como causa también de esta pandemia, un pueblo que estaba sufriendo la ausencia del pastor. Todo eso se me vino en mente. Le dije al nuncio: permítame, no puedo contestarle ahorita, no puedo darle una respuesta. Me gustaría meditarlo, orarlo y también pedir el consejo de mi director espiritual. No le puedo contestar. El nuncio me dijo: tómese su tiempo, pero hoy a las 7 o 8 de la noche Tómese me dice. su tiempo, pero no se tarde. Entonces, después de haberlo meditado, de haber vivido ese día también intensamente en las confirmaciones, en el encuentro de este pueblo, gente sencilla, amable, cariñosa, ya tomé la determinación y le hablé al nuncio en la noche diciéndole que aceptaba con temor, que tenía temor, y ese temor lo tengo, es un temor reverencial, lo llamo yo así, un temor ante la obra de Dios, como le pasó a Moisés, que ve la zarza ardiente, se sorprende: descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Y creo que eso lo he sentido, lo estoy sintiendo. Tengo que descalzarme, porque el lugar a donde voy es sagrado. Y así lo veo, es un regalo grande que Dios me da,
junto con una grande responsabilidad y que voy tratando de asimilar en estos días, y en la medida que pase el tiempo, sí me da temor, tengo miedo porque sé que la gente espera mucho, los sacerdotes esperan mucho, y la verdad que es una diócesis ejemplar. Yo tuve como rector en Roma a Monseñor Cuellar, Ricardo Cuellar, era el rector del Colegio Pontificio allá en Roma. Estudié del 96 al 99 en la Universidad Salesiana Pontificia y él era el rector. Entonces conozco a algunos sacerdotes, sé que es un presbiterio muy bueno y de gente muy preparada. Me cuestiona, me desafía, me reta el saber que la mayor parte de nuestra diócesis está en la ciudad de Aguascalientes y que tiene la ciudad de Aguascalientes todos unos desafíos grandes. Sí, hay mucha empresa, hay mucho desarrollo, pero seguramente habrá mucha gente que necesita auxilio, que necesita ayuda. Los cinturones alrededor de la ciudad, gente que viene con esperanza de buscar una mejor vida y que sin duda que también son un problema, pero un problema que juntos ojalá podamos resolver. Todo esto me hace ante Dios sentir ese temor y pedirle que Él me fortalezca, que no entorpezca, que no vaya a entorpecer la obra que Él quiere hacer en esta comunidad. Yo no voy a dar la solución de todos los problemas, pero me toca animar y quisiera animar a la gente para continuar el camino. Esa homilía también quedó muy marcado, ¿no, Monseñor? Ajá. La homilía de ese día del bautizo, sí, que mencionó usted, muy representativa porque justo le llegó. Pues sí, la homilía de la Virgen de la Anunciación y me le llega llegó el a anuncio. mí. Y después, el día del nombramiento, el día 23, también circunstancialmente era la lectura de San Juan Bautista. Juan es su nombre. Y Juan es su nombre, el nombre de Juan significa Dios es misericordia. Y ese día que se publica mi nombramiento, es esa lectura del Evangelio. Y es una lectura también que quiero verla en el contexto de ser misericordia de Dios en esta diócesis que se me confía. Sé que es un grande reto, no lo voy a hacer yo, la presencia de Dios, y que yo no le estorbe para que Dios haga esa presencia de misericordia. Entonces, pues voy con mucho gusto, me quiero preparar bien, tengo que cerrar muchas cosas que llevaba aquí en la diócesis. Espontáneamente muchos padres me siguen, me piden su apoyo. Nuestro arzobispo está enfermito, también le dio COVID, ha pasado todo un calvario muy fuerte, más de 6 meses. He estado acompañándolo, he estado al pendiente también de la diócesis junto con mis hermanos auxiliares. Aquí éramos 3 auxiliares, pero toda la cuestión de sacerdotes, problemas a veces de la diócesis, el obispo me pedía que acompañara, que ayudara. Ahora tengo que cerrar este ciclo. Me invitan mucho los padres a sus parroquias para las fiestas patronales, para acontecimientos que hacen. Me gusta mucho ir a las parroquias y ahorita estoy cerrando ese ciclo con cierto dolor porque voy a tener que renunciar también a muchas cosas que ya tenía programadas, pero me entusiasma y me esperanza que voy a ir también allá a trabajar a Aguascalientes. Usted, Monseñor, es una persona de mucho acercamiento, un religioso. Menciona de ir mucho a las comunidades, de ir mucho a las parroquias. Hoy tiene el compromiso del Día de Reyes sí, con esta cabalgata, y habla mucho de ese contacto que a usted le gusta tener con la gente. ¿Cuál es la mística que seguirá para el obispado de Aguascalientes? Quisiera también tener esa cercanía con la gente. Quisiera estar cerca de las comunidades, de las parroquias. Les digo, me gusta mucho ir entre la gente, sí. Sé que me falta bastante, porque una cosa es estar en la celebración, estar con ellos en los momentos de fiesta, pero sé que también exige estar en los momentos de prueba, de trabajo, de organización, y quisiera estar cerca. Esa es mi idea. Primero cerca de los sacerdotes, poder ser un apoyo para ellos, que ellos sientan el respaldo del obispo, la cercanía del obispo,
el apoyo del obispo, la paternidad del obispo y también la fraternidad del obispo. Yo quiero ser uno entre ellos, pero también con la gente, que la gente también sientan cerca a su pastor y que también tengan la posibilidad de acercarse, de hablar con él. A lo mejor no les voy a solucionar sus problemas, pero el hecho de acercarse, de hablar, de dialogar, de pedir una bendición, para ellos les dará mucha paz, les dará mucha serenidad. Y eso quisiera hacerlo. Sé que no va a ser fácil. Son 122 parroquias. Para poderlas recorrer todas me costará un poquito de tiempo, pero lo quiero hacer con mucho gusto y quisiera ser el obispo abierto, atento a la gente, atento a los sacerdotes, muchas religiosas. Las religiosas prestan un servicio hermoso en la iglesia, es el rostro femenino, es la verdadera valoración de la mujer, de la persona. Ellas cuántas cosas buenas hacen, son verdaderamente unas madres. Aunque dicen, oye, pero son bien corajudas, pues algunas sí son corajudas, tienen su carácter, pero en medio de su carácter son bondadosas, ayudan, las maestras, las que están con los enfermos, las que están con los pobres, etcétera. O sea, hay muchos recursos en la diócesis, que ojalá como obispo sepa valorarlos, sepa hacerlos crecer, ayudarles, motivarles, para que esos recursos que ya están, florezcan todavía más. Oiga, monseñor, ¿cómo es como hermano, cómo es como tío y cómo es como tío abuelo? Bueno, como hermano no creo que sea tan bueno, porque la verdad que me ha absorbido mucho lo del ministerio, más como obispo. Cuando era sacerdote todavía iba más con ellos, estaba con ellos, había una buena convivencia. Ahora la hay y ellos muy contentos también, pero sufren la ausencia. Yo quisiera estar más cerca de ellos. Lo hago en la medida de mis posibilidades, de mis papás que ya son mayores también. Me hubiera gustado estar más cerca, apoyo en lo que puedo. Y con mis sobrinos siempre hubo un buen feeling, como dicen hoy ellos, ¿verdad? Hubo buena cercanía, amistad, cariño. Yo los quiero mucho, ellos también me expresan su cariño de muchas maneras. Con los sobrinos nietos ha habido un poquito más distancia por lo de obispo. Me ven a veces así como raros los chiquitos, pero no, también se ve que hay un afecto. Me gusta estar así con ellos. Más bien a veces en la casa me manifiesto, yo creo, en algunas ocasiones más serio. O cuando voy a mi casa, pues a veces voy a descansar. O voy también porque hay algún problema, hay alguna dificultad. Y también a veces pues soy un poco exigente. Pero hay un cariño, hay mucho cariño, no lo dudo en eso. Y yo siento de parte de ellos mucho cariño, mucho afecto. Oiga, sus amigos, Ajá. ¿los conserva? ¿Cómo le hacen para aquellos compañeros de primaria, de secundaria, del bachillerato, del seminario, los que entraron, los que salieron, los que se quedaron en el camino, los que lograron ser sacerdotes junto con usted? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se da ese contacto? Mira, con los amigos de allá de mi pueblo, solamente cuando voy y me encuentran, es muy cercana la amistad. De hecho me dicen, Juan, y dice, ya tenemos que decir monseñor. Le digo, no, ¿cuál monseñor? Juan, así como me dicen. La gente en mi pueblo me llamaba, mucha gente Juanito, mucha gente me dice así. De mis paisanos hay esa cercanía. No es el señor obispo, no. Mucha gente me habla así como me hablaban cuando estaba de joven, de seminarista, de sacerdote y ahora de obispo. Normal. Y con mis amigos debo de reconocer que he sido un poco descuidado. Solamente cuando ocasionalmente los encuentro, pues sí dialogo con ellos. A veces me llaman por teléfono. Los amigos de la preparatoria, muchos de ellos tuvieron que salir también de la ciudad de La Piedad, están en Guadalajara, Monterrey, no sé si hay alguno en Aguascalientes, con sus negocios y todo. Esporádicamente nos hablamos, no mucho. Con mis compañeros de seminario sí, hay más cercanía. Con mis compañeros sacerdotes hay una cercanía también, los llamo con frecuencia o nos encontramos, tenemos nuestras reuniones periódicas de compañeros. Con los padres del equipo formador con los que estuve también. Creo que eso, más ahorita, más en el ambiente eclesial.
sufre uno y sufren los amigos, porque quisieran también que uno los fuera a visitar, pero el tiempo no nos da, ¿verdad? Pero sí, cuando hay posibilidad, pues sí los encuentro, me da mucho gusto encontrarlos. Cuando no tiene esa vida eclesial, cuando no tiene ese tiempo plenamente dedicado, que a lo mejor se da los 5 minutos para la persona que es Juan Espinosa y no Monseñor Juan Espinosa, ¿qué hace? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta practicar el deporte? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, ahorita como obispo ya les digo que camino como pensionado, ¿verdad? Porque sí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el ciclismo también, pero ya no lo practico. Cuando tengo mis tiempecitos me gusta caminar, me gusta, aquí muy cerca de esta casa, entra uno y ahí ya está la sierra, me gusta ir a caminar, encontrarme con la naturaleza, me gusta ir a Pátzcuaro a descansar un poquito, y también me gusta mucho lo de la lectura, la oración, más tranquila, más serena, o estar con mis papás. Ahorita lo que he dado también prioridad, los tiempos libres que tengo se los he dedicado más a ellos, de estar ahí de una forma muy sencilla acompañándoles, ¿verdad? Y a veces también con algunos amigos que me invitan. A veces los padres me dicen, vente, ya deja, ¿qué día tienes libre? Este día, vente, vamos, voy con ellos, nos vamos, salimos a comer, a estar un ratito con ellos platicando, ¿sí? Oiga, y sus papás, su papá que le abrió el camino y que dijo, bueno, tú sigue tu vocación, si es lo tuyo, continúa, y los temores de su mamá que finalmente se cumplieron, pero orgullosos seguramente. Sí, con alegría. Mi mamá, el día que fui a La Piedad, el día 25, que es la fiesta principal de allí de la ciudad, le preguntaban a mi mamá, dijo, yo ya se lo entregué a Dios desde que entró al seminario. ¿No le duele que vaya a Aguascalientes? Es que yo ya se lo entregué a Dios. Ella con una fe muy sencilla, simple. Mi papá desafortunadamente ahorita está muy malito, pero él también muy contento. Él decía que quería tener un hijo para Dios y un hijo para la patria. O sea, uno que sea misionero y otro que sea del ejército, lo que sea, pues esté al servicio de la patria. Y no sé por qué a mí me llegó más lo de servir a Dios, ¿verdad? Y eso lo recuerdo mucho desde chiquito. Y mi papá y mi mamá, cuando me ordené sacerdote, con mucha alegría, cuando me ordené obispo, felices porque me ordenaron en mi ciudad, en La Piedad. La ordenación episcopal fue allí. Fue una fiesta muy bonita, grande, un evento diocesano, pero allí en la casa dijo el obispo en esa ocasión que la catedral de Morelia se trasladaba por un día a La Piedad. Y fue un evento muy bonito. Mi mamá, recuerdo que me dijo ella, en medio de su sencillez, me llevaban del brazo, mi papá y mi mamá dijo, mira, es tu entrada triunfal, pero tengo preocupación de que cuándo va a ser la entrada al Calvario, y esto no lo olvides, nunca pierdas piso. Entonces, esas palabras sabias de una mujer sencilla, que a lo mejor ni tenía toda la dimensión en su mente de lo que estaba diciendo. Porque luego también hay sacerdotes que pierden piso, ¿verdad? Mencionaba usted al principio, no somos Dios. Claro, no, ni el Mesías. Ajá. Simplemente somos mediación, somos puente. Y eso es importante que la gente lo entienda y que los fieles lo sientan hacia ustedes, ¿no? Claro, porque uno no es el Mesías, uno no va a dar solución, uno no puede prometer cosas. Dios va a hacer su obra, y Dios a uno lo elige para una misión, como eligió a Moisés, como eligió a los patriarcas, a los reyes, a los apóstoles. No es el sacerdote o el obispo el que hace el milagro, el que hace las transformaciones, es Dios el que hace. Y uno como sacerdote, como obispo, tiene que dar el espacio a Dios. Y uno no tiene que perder esos pies en la tierra. Y eso quisiera también que quedara muy clarito. No voy a hacer la solución a sus problemas, voy a acompañarles, voy a caminar juntos. Hoy el Papa nos habla de la sinodalidad de la Iglesia. Y el Papa nos impulsa a todos los obispos y sacerdotes. Hagamos de la Iglesia una iglesia misionera y sinodal. Que caminemos juntos, sí, construyendo el reino de Dios,
de una manera comunitaria, siendo sacramento para la sociedad, signo de la presencia de Dios en la sociedad. Entonces yo quisiera también integrarme a esta iglesia particular que es muy bonita, y quisiera integrarme y caminar junto a ellos, no para solucionar sus problemas, sino para afrontarlos juntos. Monseñor, habemos personas que sabemos que hay algo que nos permite sanar el alma y conservar y crecer la fe. Pero hay nuevas generaciones que tal vez no están bien encaminadas, por quienes a lo mejor sí tenemos ese camino y no supimos cómo encaminar a las generaciones subsecuentes. Un gran reto también para la iglesia. Sí, creo que ese es uno de los grandes retos, es una prioridad. De hecho, a nivel nacional también lo tenemos como un eje transversal, una preocupación y una manera de buscar medios, de buscar expresiones, métodos que nos ayuden a acercarnos a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los jóvenes. Sé que ellos necesitan también de la presencia. No es que estén lejos de Dios, no es que no quieran acercarse a la iglesia, necesitan algo más de ellos. Necesitamos hablarles en su lenguaje, acercarnos y aprender también del misterio de la encarnación. Jesús se hace hombre como nosotros. Hoy los sacerdotes, el obispo, tendría que encarnarse en la realidad juvenil. A mí me preocupa mucho eso, porque veo también aquí en mi diócesis, los más alejados, los más indiferentes, los que menos se acercan a las cosas de la iglesia son los jóvenes. No porque sean malos, no porque no quieran a Dios. Ellos lo buscan, lo necesitan, pero de otra forma. Y tenemos ese gran reto, cómo acercarnos a las nuevas generaciones, porque ellos son el presente y el futuro de la iglesia. Y ahí tenemos que trabajar mucho. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tendremos que afrontar, junto con otros que tenemos. La cuestión de la urbanización, el mundo urbano, ¿verdad? Esta sociedad pluricultural en la que ya nos movemos, y creo yo que es una de las características que tiene también la ciudad de Aguascalientes. Pero ojalá que en este periodo pues la juventud también esté presente y que podamos acercarnos a ellos. Oiga, señor, antes de terminar esta plática, ya le quedan pocos días, los días corren rapidísimo, estamos a día 5, ya mañana Día de Reyes, se acerca el 15 de febrero y seguramente en Casa San Benito lo van a extrañar también, y usted va a extrañar Casa San Benito y va a extrañar lo que es la diócesis de Morelia. Uh-huh. ¿Cómo hacer para esos sentimientos encontrados volverlos a encontrar? Bueno, ahora sí voy sintiendo una cierta nostalgia. He salido mucho de la diócesis, estuve también como sacerdote 8 años trabajando en la Santa Sede, pero sabía que iba a regresar. Cuando fui a Colombia, donde está el Consejo Episcopal Latinoamericano, sabía que era por un periodo y regresaba. Ahora creo que esta salida ya es definitiva. Y sí me da una cierta nostalgia. Amo mucho a mi diócesis, quiero mucho a mis fieles, a mis sacerdotes, y sí siento la partida. La casa es muy agradable también aquí, siempre conviví con sacerdotes, sé que eso me faltará, pero también tengo la esperanza de que voy a encontrar allá, dejaré aquí algo, pero voy a encontrar también allá muchas personas, muchas circunstancias que no me van a hacer sentir extraño. Y ese es el camino también como mensajeros de Dios, como misioneros. No tenemos que arraigarnos y siempre estar disponibles. Entonces todos esos sentimientos que siento los llevo a la oración, los llevo a la reflexión, trato de estar tranquilo, ¿verdad? Pero humanamente pues también lo siento. Y sé que me va a doler, y qué bueno que me duela, porque es signo de que sí los quise, los quiero, pero abierto, porque creo que allá es donde me tengo que entregar totalmente y encontraré también gente muy buena. Eso me llena de esperanza, ¿sí? Como dijo su mamá, desde que decidió entrar al seminario se lo entregué. Sí. Y ahora sí es la definitiva, ¿no? Pues ahora lo siento así, que ya es una salida que no va a tener tan fácil retorno, ¿verdad? Y también lo veo con mucha esperanza. El obispo
se esposa con una iglesia particular. Es como su esposa. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo ama a su esposa, se dona a su esposa, se entrega a su esposa. Y es la misión que también tengo yo. Quiero verlo así, como un esposalicio, en el buen sentido, en el sentido teológico. Y le pido a Dios me ayude a ser un buen esposo de esta iglesia particular, que ya la empiezo a querer mucho y que la siento ya en el corazón. No me la merezco, lo digo con toda franqueza, sinceridad, humildad. No merezco tanto premio, pero si Dios me lo ofrece, con mucho gusto lo voy a recibir y le pido a Dios la gracia para poder cumplir con responsabilidad lo que Él me pida en esta iglesia particular de Aguascalientes. Y con el ejemplo del Papa Francisco, ¿verdad? También, que es muy, pues finalmente franciscano. Sí, también. Bueno, el Papa Francisco, mis respetos, lo quiero mucho, lo conozco personalmente desde antes de que fuera Papa. Me dio mucho gusto cuando a él lo eligieron y todo esto que él nos ha propuesto, pues muy interesante. Quiere pastores con olor a oveja y quiere pastores que vayan en ciertos momentos atrás de las ovejas, en medio de las ovejas, adelante de las ovejas. Entonces, ojalá que aprenda también de su testimonio, de sus palabras, y que el magisterio que él está promoviendo en la iglesia yo también lo pueda prolongar en Aguascalientes. Monseñor, qué agradable plática, qué bueno saber de su próxima llegada a Aguascalientes, que seguramente sentirá ese calor que usted ya comienza a sentir aunque esté en Morelia, y le agradecemos habernos recibido en esta casa, Monasterio San Benito. Creo que tiene otro nombre, pero... Sí, era un monasterio benedictino. Ajá. Y ahora es la Casa Sacerdotal San Benito. Entonces, no te preocupes, Laurita. Le agradecemos mucho, y esta plática que seguramente volveremos a tener una vez que llegue a Aguascalientes, y ya desde otro camino y seguramente con otros temas. Gracias, Laurita, y gracias al Heraldo que me da esta oportunidad para expresar. Ojalá que haya sido claro, y gracias de veras por ayudarnos a acercarnos a muchas personas a través de estos medios. Agradezco a Laurita su trabajo, la disponibilidad y también su sacrificio que hizo para venir hasta Morelia, y la verdad que les agradezco mucho. Me dio mucho gusto conocerles, y a través de Laurita conozco también al Heraldo. Felicidades por su trabajo, sigan adelante, y también quisiera enviar un saludo muy cariñoso a todos los periodistas de Aguascalientes. Gracias por su servicio, siempre sean heraldos de la verdad y constructores de paz en la sociedad. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado.